Folarin Balogun, una opción muy interesante para el Real Madrid. ¡Arrancamos! ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día TV, donde vamos a hablar de Balogun, Folarin Balogun, una de las grandes sensaciones del fútbol en la Liga 1, ahora mismo, de hecho, el máximo goleador de la Liga francesa. Y me preguntaréis, Quique, ¿por qué sacas el nombre de Folarin Balogun en este canal madridista? Pues bueno, en esa idea que al menos yo como aficionado del Real Madrid tengo, de que el Real Madrid pueda adquirir algún delantero que sea interesante, que pueda estar a caballo entre Karim Benzema y Endrick de cara a 2024, pues creo que la opción de Balogun puede ser realmente muy interesante, no solo para un Real Madrid, sino para equipos muy importantes de Europa. Lo dicho, hablamos del máximo goleador ahora mismo de la Liga. Pero la pregunta es, ¿quién es Folarin Balogun? Pues bien, este futbolista de 21 años que cumple este año, en julio 22, nacido en lo que es generación del 2001, pues es un futbolista con una historia bastante curiosa, criado en la cantera del Arsenal. Él nació en Nueva York, en Estados Unidos, de padres nigerianos, pero que ya ha sido internacional en distintas categorías con Inglaterra, donde por cierto ha hecho bastantes goles. Un futbolista que se ha ido criando en el Arsenal, que pasó brevemente por el Boro, por el Middlesbrough, y que no terminó de romper el huevo, el cascarón, pero que en esta cesión al Reims, un equipo siempre interesante con los proyectos de futbolistas jóvenes, con este préstamo de 4 millones que pagó el Stade de Reims, parece que este futbolista está empezando a enviar esas señales futbolísticas que se podían prever y que preveían muchos expertos de fútbol internacional. Un delantero que, aparte de marcar muchos goles, tiene muchísima movilidad, muchísima capacidad de conducción para romper líneas, para moverse por todo el frente de ataque. En el Reims ha jugado tanto de delantero como en el perfil izquierdo, jugando con otro delantero más, pero es un hombre altamente capacitado para zonas de finalización y de remate. Es un buen rematador, pero es un tipo que se genera independientemente del gol. Y eso me gusta mucho. Es un tipo que puede finalizar situaciones de los costados, pero que sobre todo él desde las diagonales y entrando en segunda línea o en primera línea rompe a centrales para definir. Es un muy buen definidor, es un jugador que tiene regate, que tiene potencia, que cubre bien el balón y que es aseado a la hora de maniobrar pases hacia los perfiles laterales para, como digo, buscar luego zonas de área. Es un jugador, pues, moderno, delantero, de los que a mí particularmente me gustan, porque un delantero que se dice mucho esto del 9 puro. Bueno, hay otros delanteros que no son 9 puros y que son capaces de evolucionar y marcar muchos goles y ser decisivos en distintas zonas. Y él es decisivo como falso extremo, pero también demostrándolo ahora como delantero. En ese sentido, muchos en el canal me dicen, no, pero Quique, se necesita un delantero referencial, tal. Bueno, yo os hablo de varios ejemplos, pero pongo uno muy sencillo. Karim Benzema, su carrera deportiva la empieza en el costado izquierdo. Fred como delantero puro, el exjugador de Fluminense, y él más apartado en los costados izquierdos. De hecho, también, si no me equivoco, con Kárez coincidió, pero con el que coincidió como 9 puros seguros con Fred en el Lyon, y él como un segundo delantero móvil. Y ahora Benzema es un jugador capaz de jugar como 9 solitario. Los jugadores evolucionan, progresan, y a mí me gustan los futbolistas que son polivalentes posicionalmente, y Folarin Balogun es capaz de hacerlo, todo esto. La cuestión es qué hará el Arsenal, ¿no? Porque al final es el equipo que le tiene en propiedad. Cabe decir que ahora mismo el Arsenal, el puesto de delantero, pues lo tiene bastante bien cubierto con Gabriel Jesús y con un Nketiah que tiene una pinta descomunal. En ese sentido, no sé yo hasta qué punto necesitan un 9, falso 9, segundo delantero multifuncional, polivalente, porque estos dos tíos ya lo son, ¿no? Y han hecho una alta inversión por Gabriel Jesús. Entonces, ahora mismo el Real Madrid, con Mariano, que obviamente no va a continuar, no hay ningún delantero alternativo a Benzema. Podemos hablar de Rodrigo, que es otra cosa, pero no hay un tipo que se denomine delantero que pueda conjugar ahora mismo la plantilla con Benzema de cara a la temporada próxima. El valor de mercado en Transfermarkt es de 14 millones. Para mí es más. Yo no digo que el Arsenal te lo venda por 15 millones, porque yo creo que obviamente vale bastante más. Creo que 35 o 40 millones puede valer perfectamente. Yo no sé si Folarin Balogun es una opción extraordinaria para un equipo top, pero desde luego son de esos jugadores que hay que seguir, porque probablemente en 2 años su valor de mercado sea mucho más alto. Y adelantarte en estas oportunidades de mercado, termina contrato en el 2025, cabe recordar también, pues creo que es interesante. Oportunidades, opciones de jugadores jóvenes, mercado de la Liga Francesa ahora, futbolista
con un escalafón internacional y que, bueno, creo que tiene todas las condiciones para ser un jugador, por ejemplo, nivel Premier, hacerlo muy bien, sinceramente. O sea que vamos a ver qué pasa con este futbolista, pero creo que es dentro de la agenda que tiene que tener cualquier club top como el Real Madrid, pues este señor Folarin Balogun debería estar dentro de la agenda de esos jóvenes valores futbolísticos que están emergiendo dentro del viejo continente. Me encantaría vuestra opinión, si lo conocéis más o menos, dejadme vuestra opinión, qué os parece futbolísticamente, qué otros jugadores os podrían encajar en ese perfil, que van apareciendo y que van mostrando un impacto futbolístico interesante y que vinieran bien al Real Madrid dentro de esa zona de delanteros. En fin, como siempre, dejadme vuestra opinión y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!